Ahora empieza réplica y contrarréplica. Lo que se dijo en Contacto Directo. Muy buenos días. En los temas de este domingo, vinculación de Carlos Pareja Yannuzeli y otras 16 personas en el caso de corrupción de Petroecuador. La mayoría ya no está en el país. Nuevas alianzas políticas con miras a las elecciones 2017. ¿Se termina el régimen especial de Fuerzas Armadas en la reforma a la ley del ISFA? Aquí empezamos. Hoy en réplica y contrarréplica. ¿Pero qué pasaba el 2 de septiembre, Alfredo? Para esa fecha no teníamos todavía el informe que nos establecía todas estas operaciones que nos reveló Panamá. Y Carlos Pareja era ministro o fue presidente de Petroecuador. Habían elementos suficientes, por lo menos, para dictar la detención con fines investigativos. Estamos conformando la mejor alternativa de cambio, la que tiene mayores opciones de lograr este cambio a estos 10 años que los ecuatorianos queremos superar. Con mucha pena, como el movimiento Suma ha hecho una alianza con extrema derecha. Y yo considero por eso un gravísimo error. El general Moncayo lo que ha hecho es decir que va a votar por Lenín Moreno, así lo interpreté yo, y se está rodeando de amigos del gobierno. En este proyecto de ley hay 55 partes en donde se hace referencia que los militares van a estar prácticamente bajo el régimen del seguro general obligatorio. Entonces, ¿de qué régimen especial me hablan? Igualar a este régimen lo que sea posible igualar, pero seguir manteniendo el régimen especial en las condiciones específicas de este régimen. El pasado viernes, Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, vinculó al caso de corrupción en Petroecuador a 17 personas. La mayoría de ellos ya no está en el país. Solo se encuentra detenido Alex Bravo, el cajero de la red de corrupción, como lo ha llamado el gobierno. En Contacto Directo, Chiriboga se defendió argumentando que no tuvo en sus manos la información necesaria y tampoco informes de Contraloría para poder solicitar órdenes de detención. Para Cristian Viteri, asambleísta de Alianza País, integrante de la Comisión de Justicia, el fiscal debió actuar de oficio porque sí habían los elementos necesarios que la comisión hizo llegar a la Fiscalía. Mauro Andino, asambleísta de Alianza País, presidente de la Comisión de Justicia, llamó risible a la actuación del fiscal, ya que a su criterio los sospechosos fueron alertados. Revisemos los detalles. El cuestionamiento que se hace a que solicitamos en el caso del señor Carlos Pareja. Es una petición que la hicimos el 3 de octubre y a eso voy a entrar. Ahora bien, el segundo tema, caso Alex Bravo y Vaquerizo. Ahí el delito que se persigue es un delito de cohecho. ¿Y cómo iniciamos la investigación? La iniciamos el 15 de agosto por una información que nos remite la Unidad de Análisis Financiero de la UAF, en la que se nos advierte que había transferencias enviadas de una empresa denominada Gibra a Alex Bravo. Nosotros, obviamente, al encontrar enriquecimiento ilícito, nosotros lo que sugerimos al CAL, y lo hizo el CAL, fue solicitar que la Contraloría del Estado haga un examen especial, porque así lo establece el artículo 585 del COIP, que establece que para la ejercicio de acción penal por enriquecimiento ilícito es un requisito de procedibilidad que la Contraloría General del Estado emita su informe. Pero cuando el 15 de agosto de este año 2016 aparece el primer informe de la Unidad de Análisis Financiero, en donde se establece que existen los primeros 4.262.000 dólares que le son depositados al señor Alex Bravo en sus cuentas de la compañía Gibra, se denota que quien le hace los depósitos son contratistas de Petroecuador. La Fiscalía debió haberse dado cuenta que quien hace las declaratorias de emergencia, quien hace las invitaciones, quien firma los contratos de todos estos contratistas es nada más y nada menos que el señor Carlos Pareja Yannuzeli, lo cual ya nos podía haber dado un indicio de quién era el cabecilla de la banda, a mi concepto. Sí, pero permítame, Alfredo, claro. Así fue, ha salido Pareja, pero cuando sale Pareja no había orden de detención contra él, porque esos contratos están en la órbita de un análisis que está sometido a informes de Contraloría, porque se presume la comisión de un delito de peculado. Y por lo tanto no podemos avanzar hasta no tener ese informe de Contraloría. Nosotros
ya hicimos una gestión en Panamá y recibimos el 29 de septiembre, la información que usted acaba de referir, esto es los depósitos de Gibra a las cuentas de Carlos Pareja y los depósitos a la cuenta del señor Arturo Escobar. Con esa información, el 3 de octubre solicitamos que nos den audiencia para la vinculación de 12 personas. El artículo 195 de la Constitución establece que el fiscal debe actuar de oficio, no tiene que actuar por denuncia de nadie. Yo comparecí al proceso penal el 2 de septiembre del año 2016 y le solicito al abogado Franklin Bravo, primero que me tome en cuenta en el proceso, sin embargo no he recibido ni una sola notificación. Segundo, le hago notar que quien firma los contratos es el señor Carlos Pareja. Y tercero, le pido medidas urgentes. ¿Qué es lo que pasa con el informe de la comisión? Efectivamente, la comisión aprueba el informe el 9 de agosto del 2016. El 2 de septiembre, es verdad, el señor asambleísta Cristian Viteri remite al fiscal Bravo el informe de la comisión. Y ahí hubo una imprecisión en el sentido que yo entendí cuando el señor asambleísta Mauro Andino dijo que envió a la fiscalía, pensé que lo había enviado al fiscal general. Me equivoqué y le ofrezco disculpas. Efectivamente, eso ya estuvo el 2 de septiembre en el expediente. Pero ¿qué pasaba el 2 de septiembre, Alfredo? Para esa fecha no teníamos todavía el informe que nos establecía todas estas operaciones que nos reveló Panamá. Y por lo tanto, se menciona en el informe preparado por la comisión que efectivamente hay operaciones de bienes, de contratos, y todos estos son por un delito supuestamente de enriquecimiento ilícito, para el cual también requerimos el informe de indicios de responsabilidad penal. La Fiscalía, conociendo todos estos pormenores y sabiendo que Alex Bravo era uno de los principales recaudadores, era uno de los principales que había prácticamente vinculado a varios contratos, y Carlos Pareja era ministro o fue presidente de Petroecuador, habían elementos suficientes, por lo menos, para dictar la detención con fines investigativos y en base a ello, obviamente, pues vincularlo y luego, pues, no solamente por peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, sino inclusive por asociación ilícita, que no necesitaba allí a lo mejor un informe de la Contraloría General del Estado. Que hubo retardo, que no hubo una agilidad, obviamente, porque ¿cómo es posible, Alfredo, que se anuncie con 20 días antes de que se va a formular cargos o se va a vincular a alguien, diciéndole, vea, señor, señorita, ¿sabe qué? De aquí a 20 días vamos a llevar a cabo una audiencia y allí le vamos a vincular. Esté preparada, eso es risible. En pocos minutos más, las nuevas alianzas políticas, a pocas semanas de que termine el plazo de inscripción de candidaturas. Ya venimos. Guillermo Celi, presidente del movimiento Suma, explicó los motivos que llevaron al movimiento del alcalde de Quito a apoyar al candidato de Creo, Guillermo Lasso. Entre otras cosas, advirtió que no estuvieron de acuerdo con la adhesión de Ramiro González a la unidad. Antonio Ricaurte, ex aliado de Suma en Quito, que impulsó la candidatura a la alcaldía de la capital de Mauricio Rodas, calificó de error el que Suma se alíe con Creo, un movimiento de extrema derecha, dijo. Sin embargo, apoya la alianza de Paco Moncayo con Jimmy Jairala, quien fuera un importante colaborador de Alianza País en el Frente Unidos. Para Paul Carrasco, Lasso es el candidato potente de la oposición. Expuso cuál es el alcance del acuerdo que se firmará el próximo martes. Entre lo alcanzado consta la no explotación del Yasuní. Mire, hemos sido coherentes con nuestra resolución desde el 5 de julio, hace 3 meses atrás, de no presentar candidato propio a la presidencia de la República. Con esto no hemos dispersado ni fraccionado el electorado, así como también no le hemos hecho el juego al correísmo. Y más bien esta alianza con el movimiento Creo y el apoyo a la candidatura de Guillermo Lasso genera una gran expectativa para aglutinar a los más amplios sectores ciudadanos. Estamos conformando la mejor alternativa de cambio, la que tiene mayores opciones de lograr este cambio a estos 10 años que los ecuatorianos queremos superar.
en la cual también no se incluyen personas que han sido corresponsables del modelo que los ecuatorianos queremos superar. Si es que Mauricio hizo un acuerdo entre Suma y Vive para ganar la alcaldía de Quito y planteamos toda una tesis de desarrollo de ciudad desde esa óptica ideológica, lo normal y lo racional y lo lógico era que se haga una alianza desde esa misma óptica, de centro-izquierda, y el espacio que representa el general Paco Moncayo es justamente ese espacio de centro-izquierda, porque el general implementó esa visión para el desarrollo de la ciudad. Ahora nosotros hemos visto con mucha pena cómo el movimiento Suma ha hecho una alianza con extrema derecha. Y yo considero por eso un gravísimo error, porque se constituyó una alianza que llevó a la alcaldía a Mauricio Rodas desde una óptica del centro izquierda, y ahora existe una alianza planteada de Suma con, creo, de la extrema derecha. Yo ofrecí trabajar con el candidato más potente, es decir, buscar la unidad nacional, que eso es lo que requiere el Ecuador. Y efectivamente, las últimas encuestas ya cerradas este fin de semana, y le doy datos de CEDATOS, le dan el 35% a Lenín Moreno, 21% a Guillermo Lasso, 7% a Cynthia Viteri y 5% al general Moncayo. En esa línea nosotros decidimos dejar cualquier aspiración personal y apostar por una candidatura que realmente vaya a ganar las elecciones. Nosotros consideramos que la próxima conformación de la Asamblea va a tener completamente diferencias en cuanto a las proporciones, y eso va a permitir de verdad generar una agilidad en el manejo de la fiscalización, pero también por sobre todo de generación de leyes. Y es fundamental dos temas en el tema legislativo. Primero, generar normativas que signifiquen cuidar el bolsillo de la gente. Es fundamental en estos momentos generar acciones a través de normas, de leyes que permitan reactivar la economía, cuidando el bolsillo de los ecuatorianos, y también motivar al sector privado, nacional y extranjero a invertir en el Ecuador. Es un gran negocio político para Suma, de lo que yo he podido percibir y ver en los medios de comunicación y de lo que se conoce políticamente hablando, porque el movimiento Suma va a tener los primeros puestos de candidatos asambleístas en lo nacional, en lo local, en Quito. Entonces, quien va a salir ganando políticamente será Suma, porque va a meter asambleístas, un bloque de asambleístas importante, pero creo que a Guillermo Lasso no le sirve de mucho esa alianza, porque primero, que Mauricio no va a poder salir a hacer campaña con él, no debe, no puede, es el alcalde de Quito y tiene que estar dedicado a los temas de la ciudad, que son muchos son los problemas, muchas son las necesidades, y Mauricio tiene copada su agenda como alcalde de la ciudad de Quito y no va a poder salir a hacer campaña. Creo, y Guillermo Lasso se compromete a gobernar bajo consultas, bajo parlamentos populares, bajo asambleas ciudadanas sectoriales, pero lo que es más importante, va a generar una ley que prohíba la minería, o que determine al Ecuador libre de minería sobre los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Es decir, que en los acuerdos está, no se explote el Yasuní, eso por un lado en el tema petrolero, y por otro lado en la ciudad de Cuenca, el Ecuador, no va ni Quimsacocha, ni va el proyecto Río Blanco, y se protege todas las fuentes de agua. Mire usted entonces, ahí hay puntos que este hombre socialdemócrata y este grupo de Juntos Podemos, pues nosotros nos declaramos hombres de izquierda, pero abiertos a la conversación, a la negociación y sobre todo realistas y pragmáticos, porque es necesario ganarle las elecciones al correísmo y al candidato del correísmo. Es fundamental que exista en este momento, que todavía no se han inscrito las candidaturas, la sensibilidad de los candidatos, para que toquemos su ego. Es decir, aquí no se trata simplemente de que los ciudadanos quieran llegar por la vanidad a inscribirse como candidatos. Aquí necesitamos ganar las elecciones, necesitamos un gobierno solvente, serio, con una fuerza electoral importante, con un bloque legislativo grande. Yo hago un llamado a los candidatos, al general Moncayo, a la doctora Cynthia Viteri: conversen, por favor. No hagan que simplemente su ego sirva para ser candidatos. Uno de ustedes tiene que ser el presidente de la República, pero por separado va a ser difícil la tarea. El candidato de la derecha, Guillermo Lasso, ha venido cayendo sostenidamente, y es el general Moncayo el que viene subiendo. Así que esa tesis de que no tienen posibilidades de llegar a segunda vuelta
quienes integran el acuerdo con el general Moncayo es una mentira. El general Moncayo ha venido creciendo sostenidamente y el general Moncayo va a estar en la segunda vuelta. Pero Jimmy Jairala representa al mismo sector ideológico, a la misma propuesta de centro izquierda. Y si es que en política no hay agua y aceite, si hay principios ideológicos que marcan la pauta del accionar que uno debe tener en la vida política y en los sueños que uno tiene con respecto a lo que quiere como país. Bueno, Jimmy Jairala se ha paseado por todos los partidos y organizaciones políticas que existen en este país, ¿no? Como que no está muy claro este asunto de la ideología allí. Jimmy Jairala tiene un partido político de carácter nacional, cuyos principios y preceptos son de centro izquierda, son progresistas. Su accionar en la prefectura del Guayas así ha sido. El general Moncayo lo que ha hecho es decir que va a votar por Lenín Moreno. Así lo interpreté yo, y se está rodeando de amigos del gobierno, es decir, tanto el alcalde de Cuenca como el prefecto, con todo el respeto que ellos se merecen, pero más parece una candidatura de la lista 35, y en esa perspectiva nosotros, yo le digo con toda la honestidad, no veo opción de que apoyando a Lenín Moreno, apoyando al mismo modelo, apoyando la corrupción de un gobierno que todo el mundo sabe que existe, no creo que, por lo menos nosotros, no estaríamos ahí. Nueva pausa, y cuando regresemos, ¿se termina el régimen especial de Fuerzas Armadas que consagra la Constitución? Ya regresamos. Más adelante. En este proyecto de ley hay 55 partes en donde se hace referencia que los militares van a estar prácticamente bajo el régimen del seguro general obligatorio. Entonces, ¿de qué régimen especial me hablan? Igualar a este régimen lo que sea posible igualar, pero seguir manteniendo el régimen especial en las condiciones específicas de este régimen. Para Wagner Bravo, vocal alterno del Consejo Directivo del ISFA y representante de pensionistas, el proyecto de ley que reforma el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas termina con el régimen especial consagrado en la Constitución, otorgado por la complejidad de las funciones militares. Marieli Vázquez, asambleísta de Alianza País, presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, aceptó que el sistema del ISFA se está igualando con el régimen general y agregó que la reforma se basó en un estudio actuarial del año 2012. A continuación, las reacciones. Si cogemos el informe del segundo debate, entre el 17 de septiembre y el 7 de octubre se realizan 3 sesiones de la comisión y en esa comisión se cambian casi 94 artículos de la ley. Me imagino que las personas que hicieron esto, que son los miembros de la comisión y sus asesores, deben ser expertos en seguridad social. Están decidiendo la vida de cerca de 300.000 ecuatorianos en 3 sesiones. ¿Será que son muy expertos o lo tenían preparado y nos lo tenían escondido y nos han traicionado, como he dicho? Y más que todo, le han traicionado al personal del servicio activo. Traicionar a las Fuerzas Armadas es haber mantenido un seguro de vida inequitativo, un seguro de vida en donde para la tropa era $31.000 y para los oficiales $49.000. ¿Cómo así, pues? Si la tropa es la que más contribuye en la seguridad social porque son más numerosos, ¿cómo así había esta diferencia? Nosotros estamos subsanando esta diferencia y en el proyecto de ley diciendo que el seguro de vida para todos será $50.000 porque aquí no hay hijos de clase A e hijos de clase B. En la Constitución del 2008 en Montecristi determinó de que la policía y las Fuerzas Armadas tenían un régimen especial, precisamente por las condiciones. Nosotros no nos jubilamos, nos retiramos. Y nos retiramos por la estructura jerárquica y organizativa de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el día de hoy se pone unos techos máximos como a una persona que está trabajando normalmente en una ciudad en el régimen general obligatorio, desconociendo las particularidades de la vida militar. Esos no son privilegios. El privilegio es ser soldado de honor, estar en la defensa de la patria. Sin embargo, hoy, en este proyecto de ley, hay 55 partes en donde se hace referencia que los militares van a estar prácticamente bajo el régimen del seguro general obligatorio. Entonces, ¿de qué régimen especial me hablan? Igualar a este régimen lo que sea posible igualar, pero seguir manteniendo el régimen especial en las condiciones específicas de este régimen, para que el pueblo ecuatoriano lo conozca. Actualmente, en una pensión de retiro de $1.000, el Estado contribuye como patrono con $200. Hace una contribución fuera de patrono de $600, es decir, $800. Y de los demás
activos que tiene el ISFA y de las pensiones que tiene el ISFA son los otros $200. Eso quiere decir que de una pensión de $1.000, para que el pueblo ecuatoriano lo conozca, los militares lo conozcan, $800 lo pone el Estado ecuatoriano. Es por eso que esto es deficitario y es por eso que actualmente no es que sostenible el ISFA y el ISPOL, actualmente no son sostenibles por sí solos, necesitan de esa gran aportación del Estado. Nuestros patrimonios son de cerca de $1.600 millones, que no tiene liquidez, que tiene que estar claro, no tiene liquidez porque el gobierno le debe 347 millones de dólares. Aquí yo me puedo demostrar, este no es un estudio actuarial, esta es una corrida financiera que acaba de hacer el actuario del ISFA, en el cual en las condiciones actuales el seguro de RIN, que es el que paga las pensiones, la invalidez y la muerte, se iba a terminar en el año 2026. Por eso teníamos 10 años para hacer los cambios correspondientes. Sin embargo, con lo que se mandó de parte del presidente para el estudio, ya estos recursos se iban a acabar en el año 2023, ¿cierto? Y con esta reforma que pasó al primer debate, estos recursos se iban a acabar en el año 2025, por lo que se aprobó el día de ayer. De acuerdo a esto, que no es un estudio actuarial, vuelvo a repetir, solo es una corrida financiera con los datos que están haciendo, el año 2017 ya no hay recursos. El año 2017 ya no hay recursos. Por eso es necesario que se haga un estudio actuarial. En función de ello, pues yo quisiera mostrar no una corrida financiera, sino un estudio actuarial del ISFA del año 2012, en el que dice lo siguiente. Aquí sí podemos ver, este estudio actuarial del ISFA dice que en el año 2012 se extingue la reserva contingente. Ellos saben que en el año 2012 se restringe la reserva 2021. Contingente. Y miren lo que dice, en el año 2021. Perdón, y miren lo que dice específicamente en este estudio actuarial. Explotar la entendida e imponderable oferta verbal del señor presidente constitucional de la República, quien ha reconocido que los regímenes de seguridad social militar son deficitarios. La necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad de financiar la diferencia del costo de las pensiones militares. Esto no lo dice la Comisión, esto lo dice un estudio actuarial del ISFA del año 2012. La eliminación del 60%. El año pasado, en diciembre, estuvimos en la Asamblea, en la Comisión para las enmiendas a la Constitución que dice que se garantiza el pago de las pensiones de los militares de la Policía Nacional. Y hoy se elimina el artículo 97, el cual le fortalece y le da los recursos a la pensión del RIN, al retiro, invalidez y muerte. Eliminamos el porcentaje del 60% porque el Estado no tiene que garantizar el 60%. Volvemos a una gran discusión que la tuvimos con la Ley de Seguridad Social General, en donde el Estado decía que tenía que aportar el 40%. El Estado jamás puede ser garante de un porcentaje estipulado, ni 60 ni 40. El Estado tiene que ser garante del 100% de la seguridad social. Aquí concluimos. Los esperamos la próxima semana en una nueva edición de Lo Dicho en Contacto Directo, aquí en Réplica y Contrarréplica. Continúen en sintonía de Ecuavisa.